Hola, ¿cómo están? Mientras una enorme cantidad de papás de niños de primaria está esperando ansiosamente la llegada de las vacaciones para por fin poder descansar de la ardua y complicadísima misión que les tocó este año respecto a ejercer de docentes de sus propios hijos, casi la misma cantidad de papás de alumnos de secundaria hoy está acusando recibo de que sus hijos se pasaron de vacaciones todo el año. ¿Cómo puede ser esto? En las situaciones en las que me he puesto a conversar con papás de adolescentes, permanentemente surge esta cuestión de: Ale, están grandes, ¿hasta cuándo voy a tener que estar ayudándolo? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar pendiente de que haga o no haga sus cosas? Y siempre que una mamá o un papá me plantean esto, yo les respondo: hasta que sea necesario. Porque no es lo mismo hacer las cosas por ellos que acompañarlos a ellos en el hacer por sí mismos. Son dos situaciones distintas. Como papás, se trabaja para con los hijos desde muy pequeños en el ir logrando la independencia y la autonomía. Hay muchos papás que tienen ellos mismos dificultades a la hora de reconocer dónde está el límite entre hacer por mi hijo y hacer con mi hijo. Confunden esto y creen que haciendo las cosas por ellos los ayudan. Cuando los papás que han optado por esta forma de proceder y que es hacer las cosas por sus hijos, un buen día se cansan y deciden que a partir de mañana te vas a empezar a hacer cargo vos, suelen encontrarse más tarde o más temprano con serias dificultades, porque no se trata de esto. El enseñarles a hacerse independientes y a hacerse autónomos es un aprendizaje que tiene que ver con el ir enseñándoles a hacer por sus propios medios, que nada tiene que ver con el hacer por ellos. Entonces, estos papás, cuando, como muchas veces digo, el DNI acusa recibo de que estos ya no son más niños, son adolescentes y en cuantito nos descuidemos van a ser mayores de edad, deciden hacer un paso al costado, arguyendo que los hijos ya están grandes. O sea, si no lo hiciste hasta ahora, bueno, llegó el momento de que lo hagas solo, y hacen un paso al costado, en un momento en el que es absolutísimamente necesario que se queden ahí y que estén presentes, no haciéndoles las cosas, sino si hasta este momento en el que descubro que mi hijo es adolescente y no sabe hacer las cosas por sí mismo, porque yo me dediqué toda su infancia a hacer por él, bueno, en algún momento mi tarea de mamá o mi tarea de papá va a tener que empezar a hacer, enseñarle a hacer por sí mismo. Si no lo hice cuando tenía 5 años, lo tendré que hacer cuando tenga 15, pero lo tengo que hacer porque no lo va a aprender solo. Si está acostumbrado a que hagan por él, no va a aprender a hacer las cosas de manera diferente porque de pronto tenga determinado tipo de edad. Hay muchos papás de adolescentes que optan por esto, de dejarlos porque es grande, que se haga cargo, que se responsabilice, pero realmente haciéndose a un costado y dejándolos absolutamente solos en un momento en el que están adoleciendo. Y mientras adolecen, no están en condiciones óptimas como para poder tomar cierto tipo de decisiones en su beneficio, sobre todo
si es ante situaciones que tienen que ver con lo escolar, porque el común de nuestros hijos, sean niños o sean adolescentes, sobre todo en los adolescentes, el interés por aprender, el interés por la escuela es prácticamente nulo. Por lo tanto, si encima que no tienen interés los dejamos solos, es muy poco probable que puedan hacer o que puedan resolver satisfactoriamente. Llegó diciembre, estamos a un paso de terminar un ciclo lectivo que fue absolutamente atípico, impensable, inesperado. Cada quien lo transitó del mejor modo que pudo, pero hoy es una realidad para muchos adolescentes y obviamente para los papás de esos adolescentes encontrarse con la sorpresa de que hay un montón de materias para las que no han logrado los objetivos que se requieren. ¿Qué es lo que pasa? Acá en nuestro país, más o menos en el mes de agosto, una disposición ministerial dijo que este año no iba a ser un año en el que se pudiera repetir. Por lo tanto, no había un solo alumno en toda la República Argentina que corriera el riesgo de repetir un grado o de repetir un año en la secundaria. A partir de ese momento, un porcentaje elevadísimo de niños y de adolescentes bajó persiana al aprendizaje y dijo, si total, no voy a repetir, porque tenemos todo un acostumbramiento a que la escuela es un trámite, es una carrera en cuanto a la obtención de notas o un simple con aprobar me basta y me sobra porque no me interesa nada más allá y no una relación directa con el aprender. Por lo tanto, son muy pocos los niños y los adolescentes que cuando supieron que este no iba a ser un año en el que corrieran el riesgo de repetir, siguieron interesados en sumarse a las clases virtuales, siguieron interesados en hacer las tareas que recibían por parte de sus docentes. Es elevadísimo el porcentaje de niños y de adolescentes, fundamentalmente de adolescentes, que desde la mitad del año hasta el día de hoy no hizo más nada relacionado con la escuela. Se han dedicado a mirar televisión, a jugar los juegos que juegan, a involucrarse cada vez más en el uso de redes sociales, pero la escuela quedó relegada no a un segundo plano, a ultimísimo plano. Y hoy están así, con los ojos tipo huevos fritos, diciendo ¿cómo? Pero espérate, ¿cómo era esta situación? Y los papás, muchos papás, al irse enterando de esta situación, ¿por qué optan? Por retarlos, por ponerlos en penitencia. Entonces viene la cuestión de esta Navidad no vas a tener regalos, dame el celular, te corto la Play, basta de jugar. En diciembre. Y ese tipo de medidas, ¿qué consecuencias positivas, qué consecuencias a favor de lo que está pasando van a provocar? Ninguna. Solamente enojo en los chicos, asperezas en el vínculo entre los hijos y los padres. Y hace un montón de tiempo que insisto frente a los papás de los adolescentes, no se alejen, no pongan distancia, no deleguen la responsabilidad que les compete a ustedes como papás en otros, fuera del ámbito familiar. No se trata de que yo mamá o yo papá me ponga a hacerle a mi hijo el trabajo de física o me ponga a ver que, si no entendió tal tema se lo voy a enseñar o que se maneje solo. Como papás
debemos estar presentes todo el tiempo, sobre todo con los adolescentes, que sabemos que es muy poco probable que por sí solos entren a un sitio web, entren al link que les han mandado con actividades, busquen las correspondientes a su año, descarguen el material, lo hagan, lo envíen en tiempo y forma, sabiendo que eso de alguna manera no tiene un sentido, porque si lo hacen o no lo hacen, al año no lo van a repetir, porque eso es lo que a ellos les ingresó como información hace muchísimos meses y ahí la situación se cortó. Entonces, mamá, papá, lo que deben hacer, lo que debemos hacer, como insisto siempre y en distintos temas, en distintas cuestiones, hay que involucrarse, dejarlo que lo haga solo, perfecto, pero una vez que yo, mamá, me informé respecto a qué es lo que él tiene que hacer. No puede ser posible que mi hijo esté transitando todo un año sin haber ido a la escuela y yo no tener idea si tiene clases virtuales, si no las tiene, qué días, en qué horarios, de qué materia, con qué profesor, qué actividades tiene que hacer, lo evalúan, no lo evalúan, cumplió, no cumplió, lo hizo, no lo hizo. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió mi hijo durante todo este año? ¿Cómo es posible que si soy mamá o soy papá de un adolescente, de un alumno de escuela secundaria, yo haya estado tan al margen de la situación escolar de mi hijo como para que hoy, iniciando el mes de diciembre, yo me anoticie de que está todo mal porque no aprobó ninguna materia, no presentó ningún trabajo o de 10 trabajos presentó 2, de 10 clases virtuales se presentó a 2, en una de las cuales apagó la cámara y silenció el micrófono. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estoy yo, mamá? ¿Dónde estoy yo, papá? De mi hijo adolescente. ¿Dónde he estado yo durante todo este año escolar en la vida de mi hijo? Independientemente de todo lo que nos haya pasado, de todas las dificultades que hayamos tenido, pero mi hijo sigue siendo, va a ser mi hijo. Y es parte de mi misión, parte de mi trabajo como mamá o como papá, acompañarlo. Yo tengo que acompañar el aprendizaje escolar de mi hijo. Si mi hijo estuviera yendo a la escuela, yo no puedo irme a trabajar, hacer mi vida y no saber, desentenderme de si va a la escuela, de si no va, de si se fue antes, de si cumple con el horario, de si va a tener evaluación, de si estudió, de si trabajó, de si presentó. ¿Dónde está mi rol de mamá o de papá en una situación como esa? Y este año, en el que prácticamente todo el año, porque fueron a clases solamente 2 semanas en el mes de marzo y desde entonces nunca más, ¿dónde estuve yo como mamá o como papá acompañando a mi hijo en este proceso? Entonces hoy la penitencia es para él o debería ser para mí. Mi responsabilidad como mamá o como papá de este hijo o esta hija mío, ¿dónde está? Diciembre. Diciembre es un mes de balances, de cierres, y me parece importantísimo que nos sentemos a evaluar qué tipo de 2020 hemos vivido, más allá de la queja, más allá de qué hicimos cada uno de nosotros con lo que tuvimos, porque no se trata de pensar en situaciones ideales o cómo hubiera sido este año sin coronavirus, sin pandemia, sin cuarentena. El año fue el que fue, la realidad es la que es. ¿Qué fue cada uno de nosotros capaz de hacer con esto que nos tocó vivir? Y yo
Quisiera que pudiéramos todos ser capaces de detenernos a pensar y a evaluar, a autoevaluarnos antes de poner la mirada en nuestros hijos, en lo que hicieron, en lo que no hicieron, en lo que deberían haber hecho y no hicieron, en lo que hicieron y no deberían haber hecho. Antes de posar nuestra mirada en ellos, yo los invito a posarla en cada uno de nosotros para darnos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad en esta realidad de nuestros hijos hoy, y que eso nos ayude a ver qué podemos hacer en estas semanas que nos quedan hasta que el año termine, y fundamentalmente de qué manera la podemos aplicar a esta consecuencia o a esta conclusión a la que lleguemos. De qué manera podemos aplicar esto al año que viene, y que seamos nosotros capaces de aprender, como para poder, a partir de aprender nosotros mismos, a que puedan aprender nuestros hijos con nuestra guía, con nuestra orientación. Pongamos la mirada en nosotros, mirémonos para adentro y veamos qué tenemos que hacer nosotros como papás para lograr en nuestros hijos una realidad diferente.